Buenas tardes, me llamo Fernando Fernández Arias, soy el director de programación de la Casa de América y les doy una muy cordial bienvenida. Esta tarde tenemos un acto muy especial porque tenemos la presentación de un libro de la profesora Barbara Mondy, profesora de la Fordham University de Nueva York, de Estados Unidos, un libro que se llama La muerte de Tenochtitlán. Algún día aprenderé a pronunciar la palabra, lo prometo. La muerte de Tenochtitlán, la vida de México. Como decía, Barbara Mondy, que es profesora de Historia del Arte y de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Fordham University en Nueva York, ha escrito este libro ahora traducido al español, que pueden ustedes adquirir, por cierto, a la salida de este acto. Y va a estar acompañada en este acto por don José Miguel Marinas, catedrático de Ética y Filosofía Política de la Universidad Complutense de Madrid, y también por Esperanza López Parada, una gran amiga de la Casa de América, quien siempre es un placer tener aquí, también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Decía que es un acto muy especial, sobre todo porque, como saben todos ustedes, el año que viene se celebra el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. En la Casa de América, lógicamente, no podemos ser ajenos a esta conmemoración y tenemos preparado toda una serie de actividades de distinta índole, expositivas, de conferencias históricas y de otra naturaleza, que ya serán anunciadas debidamente a su tiempo. Y ese es un poco el pistoletazo de salida de esta serie de actividades en el año que se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Les quiero dar a todos las gracias por estar en este acto, unas gracias muy especiales a nuestros ponentes y en particular a Barbara Mondy. Como siempre, yo incluyo una cuña publicitaria. Vengan a nuestras actividades, tienen toda la lista de todo lo que hacemos, nuestra agenda en nuestra página web, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, ahí tienen toda la información sobre todo lo que hacemos. Tenemos actividades expositivas en el ámbito de las artes, música, la diplomacia pública, por supuesto, también historia, como hoy, literatura, etcétera. Son ustedes bienvenidos a la Casa de América. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a Casa de América por acoger esta presentación, que, como muy bien ha dicho Fernando, es la punta de lanza de una serie de actividades sobre las cuales con las cuales se intenta conmemorar esa entrada fascinante de los españoles en la ciudad de Tenochtitlán el 8 de septiembre de 1519, que el septiembre de 2019 se cumplirán 500 años. Esa magnífica, sofisticadísima, civilizadísima y alucinante ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, ¿no? El libro que presentamos, La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, está lógicamente centrada en ese territorio. Su autora, Barbara Mondy, como también nos ha dicho Fernando, es profesora de Historia del Arte y especialista en arte latinoamericano en Fordham University. Sus líneas de investigación preferentes han sido siempre pictografía, cartografía, arte indígena, en especial en el siglo XVI y, desde luego, en especial en Nueva España, ¿no? Y es en esta línea en la que se inscribe su primera publicación, un libro de Mapping of New Spain, Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas, que nos abrió el mundo Mundi, el mundo Bárbara Mondy. A muchos, lo comentábamos con Juan Pimentel a la entrada, un libro fascinante, publicado por la Universidad de Chicago en 1996, que mereció el premio Nebenzahl de Historia de la Cartografía. Y lo interesante del libro, entre otras muchas cosas, es que llamaba la atención sobre una serie de materiales siempre relegados por la historiografía de la colonia, como eran los mapas de Merced, trazados por indígenas para solventar pleitos de tierras, o los mapas vinculados a las relaciones geográficas pedidas, exigidas, ordenadas por Felipe II. En esta misma dirección, con parecidos materiales, se sitúa su Painting a Map of 16th Century Mexico City, que es del año 2012, y también nos ofrece representaciones muy poco trabajadas, muy poco estudiadas de ciudades mexicas. Con Dana Leibson, ella coordina además una página web única en la historia de la vida colonial en la web, ¿no? Sobre pictografía de la colonia. Yo les invito a visitarla porque tiene unos fondos pictográficos estupendos y unos comentarios además siempre muy pertinentes
muy interesante. Se llama Vistas, Visual Culture in Spanish America, 1520-1820. Con que pongan ustedes Vistas en Google, con que googleen Vistas, ya aparece ese repositorio online que es una verdadera gozada. Además, la reproducción son exquisitas, las reproducciones son cuidadísimas, que es una de las cosas que la página pretendía, ¿no? Y que además tengamos acceso a ese material que en la mayor parte de las ocasiones permanece en el fondo de archivos sin llegar a los ojos del espectador a través, gracias al mundo digital, pues realmente es impresionante, ¿no? El libro La muerte Tenochtitlán, la vida de México, tiene una primera versión inglesa. Hoy celebramos y presentamos la traducción al español por parte de la editorial Grano de Sal de Ciudad de México, y es un libro que ha recibido ya 3 premios. El Harvey Prize de la Asociación de Arte Latinoamericano, el premio Bryce Wood de la Latin American Studies Association y el premio Elinor Melville al mejor libro sobre historia ambiental de América Latina. 3 premios en los que seguramente se van a ir sumando nuevos y muchos más, porque hay que subrayar la delicadeza, el interés de este texto sobre esa ciudad, la más importante del siglo XVI, me atrevería a decir americana y occidental, con 150.000 almas viviendo en ella, situada en un lago exquisito, con agua corriente salina y dulce, con unos recursos urbanísticos impresionantes, sofisticados, únicos en su tiempo, que desde luego sorprendió a los propios españoles, salidos de villorrios que dejaban mucho que desear, ¿no? En la península, el grado de civilización y de exquisitez de la vida urbana, ¿no? Yo creo que México inaugura el sentido del urbanismo. Ese Tenochtitlán, el concepto de urbanismo lo inaugura México como no había ocurrido antes, ¿no? Bueno, Bárbara traza un retrato global y un retrato en forma de palimpsesto en el que va a ir leyendo presente en el pasado y pasado en el presente y buscando las huellas previas de lo que hoy es la Ciudad de México. Es otra virtud de Bárbara, su capacidad de enlazar tiempos y de combinar etapas, porque realmente en México es una ciudad en la que eso está muy presente. Hoy hablábamos de la capacidad temporal que tiene la Ciudad de México, ¿no? La capacidad de actualizar tiempos en un espacio exclusivo, en una pequeña plaza, en un pequeño territorio, la capacidad de actualizar tiempos que podríamos pensar ya periclitados, ¿no? Bueno, en el proyecto de investigación que coordino con Judith Farré del CSIC, y dentro del cual Bárbara nos ha regalado además 2 sesiones muy interesantes ayer y esta mañana en la Universidad Complutense, creíamos que era imprescindible presentar también este libro, presentarlo en España, presentarlo en Casa de América, porque además no es muy frecuente que textos académicos de la Universidad Norteamericana se traduzcan y circulen en el mundo hispánico. Y creemos necesario que empezamos a recibir estas noticias de ese mundo académico norteamericano. Y además por la relevancia evidente de la cuestión, que me va a ayudar a evidenciar el presentador del libro y amigo Miguel Marinas. Bueno, Miguel Marinas es doctor en filosofía, es catedrático de filosofía política y sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación han circulado en torno a la constitución de la sociedad de consumo, la formación de la opinión pública, la constitución de la ética y la moral en las grandes ciudades, así como la implicación del psicoanálisis en todos estos aspectos. Imparte clases en el Máster de Pensamiento Iberoamericano de la UCM y lo ha hecho también en diferentes universidades latinoamericanas. Ensayista, poeta, entre sus títulos cabe destacar La escucha en la historia oral, Lo íntimo y lo público, Ética del espejo, investigaciones sobre estilos de vida, La ciudad y la esfinge, contexto ético del psicoanálisis, Palabra de pastor, historia oral de la transhumancia, artículos como Ciudad y consumo, del barroco a los paisajes comerciales, construcción y presentación del yo en la vida cotidiana, la intimidad narrada, pero hoy está como enamorado, confeso y andariego de México, ¿no? Es otro apasionado de la ciudad que la conoce también en sus mínimos repliegues, o sea que es el presentador más adecuado para otra trashumante y otra nómada urbana como es Bárbara. Así que le dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a esta casa que nos acoge con tanta amabilidad. Y quiero decir que no voy a ir comentando detalladamente la estructura del libro, sino más bien contando lo que a mí me pasó cuando he ido leyendo, lo que es como cuando uno lee algo que le apasiona, le surgen otras escenas.
otras escenas de otros libros, otros recuerdos, y más bien voy a hablar entonces de esas otras escenas que permite el libro. No me voy a salir del libro, por supuesto, pero ahí estamos. Empiezo por agradecer este encuentro que este libro excelente supone y la posibilidad de entrar en un terreno que admiro y disfruto, que es la literatura, y en un contexto muy preciso como es la escritura hispanoamericana. Yo comparto la afición americana y en algún momento he querido también compartir el adjetivo que Lezama Lima le dedicó a Ortega con ocasión de su fallecimiento. Lezama se despide de don José llamándole Ortega el americano. Desde el punto de vista del cubano, Ortega quiso entreverar y dar sentido a su discurso filosófico ayudando a la reflexión americana. En mi caso, infinitamente más modesto y menos puntiagudo, creo que si hablamos de espacios latinoamericanos, debemos incluir a España en esos espacios. Precisamente porque, como México nos muestra, y este libro monumental y al mismo tiempo agradable, súper bien escrito, lo que pudiera ser un monumento se convierte en un paseo muy grato, muy amable, precisamente porque se ve en él la pasión, la conversión, las ganas por tocar las cosas de cerca, o sea, por pasear, que a mí me recordaba una frase que dice Walter Benjamin en el libro de los pasajes, cuando él se enrolla con la ciudad de París, infinita como era, y dice, daría todas las fichas que llevo apuntadas por poder contar como contaría un perro que conoce los portales de estas calles, ¿no? Esa es un poco la idea que me transmitía, decir, antes que erudita, documentada, súper documentada, antes de que la capacidad de establecer topologías y toponimias y de establecer relatos de tipo tratadístico, nuestra autora lo que es una persona que sabe caminar y sabe ver, ¿no? Por eso empiezo con la cuestión de la sorpresa, esto es, de la mirada, puesto que este trabajo pretende transmitirnos un proceso de vida, muerte y resurrección. Comentábamos a la entrada que hablamos del desgaste de las ciudades cuando van cambiando, como si uno pasa tiempo sin ir a una ciudad, a lo mejor que le acompañó en sus etapas infantiles o juveniles, se lleva sustos muy notables, pero en todo caso siempre hay como una melancolía de la mirada que dice esto no estaba, pero mira esto otro. Lo que es muy valiente es que se afirme que una ciudad resucita. Yo creo que este es un caso único. Después de anunciar una muerte de una ciudad, que es la ciudad antigua, la ciudad antes de que llegaran, iba a decir antes de que llegáramos, pero antes de que llegaran, y ese proceso de mutación, de desmontaje radical, da como resultado la posibilidad de un renacimiento. Es un poco el gesto mismo que conocemos muy bien en la obra de Octavio Paz, cuando intenta hacer la mezcla de lo nativo y de lo contemporáneo. No lo formula tan valientemente en términos de muerte y resurrección, sino de un intento de convivencia de dos culturas. Aquí hay más. Como digo, para entrar en este campo, la autora nos narra la cantidad de paseos y recorridos que precedieron a la escritura y cómo en ellos se fue formando una manera de mirar peculiar. Interesan no tanto los detalles de contenido nuevo, sino la construcción de una nueva manera de apreciar y reparar en el mundo que se produce por el radical acontecimiento del descubrimiento, conquista, colonización y explotación de las Indias occidentales. La ciudad sobre las aguas no profundas crece y estalla en formas vitales de una potencia pocas veces vista. Lo asemejo al trabajo de la colega y amiga la doctora Rodilla León y su trabajo, aquestas que son de México, Las Señas, publicado hace unos años. Es una búsqueda de una voz primera, y por la voz primera quiero decir la primera mirada. A través de la toponimia, a través de los datos estadísticos, geográficos, yo creo que hay un intento de
reconstruir cómo pudiera ser ese cuerpo vivo que era el México antiguo, ¿no? En esa primera mirada que a mí me pasó visitando México, una de las primeras veces, caí por un pueblo cerca de Oaxaca, o Nueva Antequera, y allí vi despacio y en vilo una iglesia pintada con frescos indígenas, conmovedoras e infinitas cabezas de angelitos. Luego te tengo que preguntar a ver si recuerdas el nombre de ese pueblo, porque era apasionante. Toda una bóveda con más de 500 cabezas, todas en un tono marrón, carmelita, franciscano. Y se inauguraba esa mirada, como digo, que sería ese camino real recorrido una y mil veces por los pies morenos y duros de muchachas, mujeres, hombres, niños, indígenas vestidos de los años 60, ellas como pimpollos recatados, llenas de ojos que miran como se debió de mirar en el tiempo en el que se inauguró la mirada humana. Esa idea de rescatar lo genuino, lo primero, lo que fue, que está presente en intereses tan notables de otros investigadores, iba a decir de época, un poco más tarde, como es el caso de nuestro amigo Montaigne, que tuve ocasión de presentar en el seminario con nuestras colegas, y Montaigne se llena de una infinita curiosidad por ver cómo son, cómo hablan, qué tienen, qué les pasa este pequeño grupo de tupinambas que traen a París, a la corte de Rouen, y dice, el hombre que tenía conmigo como traductor era simple y burdo, lo cual es una condición apropiada para dar testimonio verídico. La gente refinada, en efecto, observa con mayor curiosidad y más cosas, pero las comenta y acaba por alterar un poco la historia. Se requiere un hombre fiel o un hombre muy simple. El mío era así, y además me ha presentado en distintas ocasiones a muchos marineros y mercaderes que había conocido en su viaje. En consecuencia, me doy por satisfecho con esta información, sin indagar qué dicen los cosmógrafos. Necesitaríamos topógrafos que nos hicieran el relato peculiar de los sitios donde han estado. Lo traigo a colación porque es un poco el oficio que más representa profesionalmente nuestra autora. Detrás de ello no solamente hay una curiosidad por cómo es la mirada mexicana de antaño, sino todo lo que está detrás. En otra cita del propio Montaigne, dice: nuestro mundo acababa de encontrar otro, y quien nos garantiza que sea el último de sus hermanos, habida cuenta de que en este los demonios, las sibilas y nosotros lo hemos ignorado hasta ahora. No menos grande, rico y vigoroso que él, y sin embargo tan nuevo y tan niño que todavía le están enseñando el ABC. Era un mundo niño, aun así no lo hemos golpeado ni sometido a nuestra disciplina por la superioridad de nuestro valor, de nuestras fuerzas naturales, ni lo hemos seducido con nuestra justicia y nuestra bondad, ni subyugado con nuestra grandeza de ánimo. La mayoría de sus respuestas y negociaciones demuestran que no nos eran inferiores en claridad de espíritu natural ni en pertinencia. Bueno, esta cita de Montaigne tiene que ver con el hecho de que seguramente no podemos ponernos falsamente nostálgicos a reconstruir algo que ya no lo tenemos a la mano, pero sí entender que había no solamente vida inteligente, sino que esa potencia de tecnología, de la que hay muchos detalles, de sistemas de representación y de creencias, forman la base de todo lo que vino después. A mí me gusta mucho meterme con un territorio especialmente mexicano y especialmente de la ciudad, como son las creencias que primitivamente andaban por allí, pero que tuvieron que taparse con los santos católicos para poder sobrevivir. Esas formas de sincretismo de las que sale el niño de Atocha, que aquí no lo conocíamos a la mamá, pero en México el niño se ha establecido por su cuenta, tiene un tronito para él solo y busca a un tío con un sombrero, que lo encuentras. O sea, es apasionante. El niño de Atocha. Y al sur de la ciudad está el Niñopan de Xochimilco, que también es una imagen del Niño Jesús, pues pequeñita, pero así como el niño de Atocha contiene al oricha el eguá, que no es poco decir, el Niñopan de Xochimilco contiene a Huitzilopochtli.
que tampoco es para andarse con bromas. Entonces, lo que me interesa mucho es cómo esa muerte de la ciudad se va camuflando, se va entreverando de nuevas formas sincréticas de vida. Hay un repertorio de autores clásicos, de cronistas de Indias, de los primeros escritores, ese que era tan pobre y tan miserable. Los franciscanos que llegan allí son de muy buena familia, parece ser, algunos son parientes de Carlos V, pero van de pobres, pues que lo viven así. Y están tan desmedrados que los propios indígenas les dicen: toma €1 para que compres un bocadillo, ¿no? Les hacen el favor, ¿no? Y a este le llamaban Motolinía, que quiere decir el pobrecito, ¿no? Esta ciudad indígena, que tiene todo el poderío de una ciudad hechizadora, es la ciudad de agua de jade, que irradia rayos de luz, que está rodeada de agua, de grandes calzadas, de puentes levadizos, de baluartes de piedra, etcétera, etcétera. Tiene la posibilidad de meternos en el fundamento de lo que, iba a decir, con Durkheim llamamos, él distinguía en lo religioso lo sagrado y lo profano, lo que llamamos lo sagrado, la potencia de lo sagrado. Lo sagrado y lo profano no tienen mucho que ver con devociones de una confesión religiosa en particular, sino más bien la cantidad de elementos que la Ciudad de México contiene como elementos ocultos y prohibidos, pero que siguen vivos. Yo creo que esa es una de las cosas que refleja con más interés, ¿no? Hay una potencia en la ciudad que se tramitó a través de los rituales y de la cantidad de ritos de recepción, de poesía pública, los arcos figurados, las alegorías, etcétera, pero que tiene ese mismo poder de fondo. Aquí tengo una cita muy breve de Ítalo Calvino en el libro de las ciudades, que me parece que viene muy bien para tratar esta potencia de la Ciudad de México. Aquí los que hablan son Polo y Elcán, Marco Polo y Elcán, y dice: Sire, estabas distraído justamente de esa ciudad que te hablaba cuando me interrumpiste. ¿La conoces? ¿Dónde está? ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre ni lugar. Te repito la razón por la cual la describía. El número de ciudades imaginables hay que excluir aquellas en las cuales se suman elementos sin un hilo que las conecte, sin una norma interna, una perspectiva, una explicación. Ocurre con las ciudades lo que en los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien, su inverso, un temor. Yo no sé cuál es la relación que cada uno de ustedes tiene con las ciudades. Lo que es sorprendente es que uno vuelva a una ciudad donde ha estado una vez o dos veces y se pregunta lleno de estupor: ¿por qué me gusta esta ciudad? O sea, ¿qué tienen estas piedras o qué tienen estas calles que tampoco son más bellas que otras, que me atraen, que me llaman, ¿no? Sigue diciendo Calvino: esconde un deseo o bien su inverso, un temor. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores. No tengo ni deseos ni temores, declaró el Kant, y mis sueños los compone o la mente o el azar. El gran Kant era un racionalista puro. También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan para mantenerse en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las 7 o las 70 maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya. Me parece que este libro es, aunque no lo dice, aunque no lo avisa, es una continua medida con qué es lo que me pasa a mí con esta ciudad, ¿no? La pregunta que se hace obligándote a responder como Tebas por boca de la Esfinge. Existe un relato de la derrota
que tiene muchísimas fuentes y que sería una representación verdaderamente de la muerte de México, que tiene toda esta literatura y toda esta documentación tan poderosa, precisamente porque se transmite en un estilo muy, muy sucinto, demasiado sucinto, ¿no? En cuanto a los españoles, cuando han llegado a Coyoacán, de allí se repartieron por los diversos pueblos, por donde quiera, luego se les dio indios vasallos en todos estos pueblos. Fue entonces cuando se dieron personas en don, fue cuando se dieron como esclavos. En este tiempo también dieron por libres a los señores de Tenochtitlán y los libertados se fueron a Azcapotzalco. Allí en Coyoacán se pusieron de acuerdo los españoles de cómo llevaría la guerra a Metitlán, de allí se volvieron a Tula, luego ya toma la guerra contra Oaxaca, el capitán. Ellos van a Colhuacán, luego a Metitlán, a Michoacán, luego a Hueymolan, a Cuauhtémoc, a Tehuantepec. No más aquí acaba. Ya se refirió cómo fue hecho este papel. Y entonces solamente cabría hablar de la resurrección. Es que hay muchas cosas para leer y las salto para no ponerme pesado, porque cada una de ellas son ricas y merecería la pena. ¿Cómo se plantea la resurrección de la Ciudad de México en una clave sincrética? Ya acabo de decir que no mueren del todo ni los llamados ídolos, a los que los bien intencionados sacerdotes y clérigos les piden que los destruyan. Ya acabo de decir que debajo del niño de Atocha está el Oricha Eleguá. No muere la importancia en el imaginario de México que se construye. Bastaría para verlo recorrer a Rulfo, del Llano en Llamas, a Paz, en el Laberinto de la Soledad, y a Roger Bartra en La Jaula de la Melancolía, con la figura de la Xolotl, y sobre todo a Carlos Monsiváis, que ha dado testimonio de la pluralidad multiconfesional y multipulsional, como en Los Rituales del Caos presenta de manera brillante. Posiblemente esta brillante crónica de la muerte y resurrección de la Ciudad de México puede encontrar una alegoría en la imagen del Niño Pan de Xochimilco. Como acabo de decir, es una imagen católica del siglo XVI, un niño Jesús de no más de 50 centímetros, que tiene una veneración extraordinaria, que le rinden la gente en un culto popular, no se ven curas por allí, con la abundante serie de ropajes y ceremonias, pero sobre todo con el hecho de que debajo de este casi muñeco se encierra nada menos que Huitzilopochtli, la divinidad mexicana más poderosa y terrible, y que desde ahí sigue haciendo de las suyas. Bueno, con estas breves pinceladas, lo que quiero decir es que estamos ante un libro que tiene muchas esquinas, que tiene muchos datos muy bien enhebrados y sobre todo que tiene un tono muy gozoso de escritura y de traducción. La comunidad de los aficionados, de los amexicanados, crece y surte efecto, es decir, surte fraternidad. Muchas gracias. Gracias, José Miguel, y gracias a Esperanza. Estoy muy agradecida por sus comentarios y de estar aquí en el corazón del imperio, desde el ombligo del mundo, que es la Ciudad de México. En este libro, es mi carta de amor a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, cuando fue Tenochtitlán, fue uno de los más populosas ciudades en el mundo. En el año 1500, Sevilla tenía solamente 50,000 personas. Tenochtitlán tenía 150,000. Entonces, como se sabe bien, una cuna del imperio de los aztecas, de los mexicas, fue conquistado por un grupo pequeño de españoles, 500 más o menos, y pero con ellos fueron una enorme cantidad de guerreros indígenas. No sabemos el número,
Estos indios conquistadores vivían bajo el dominio azteca y les odian a sus opresores y querían liberarse de las demandas tributarias que les impulsaron los tlatoani, los jefes mexicas. Empezando con las cartas de Cortés, de la relación de Hernán Cortés, se contaba la historia de las batallas de la conquista de los años 1519 hasta 1521 y la capitulación del tlatoani mexica Cuauhtémoc en el 3 de agosto de 1521. De una manera que subrayaron el papel de los españoles atrevidos en los sucesos de la conquista. Pero más recientemente, los historiadores han puesto más énfasis sobre el rol determinativo de los indios aliados a los españoles. A pesar de la importancia de la caída de Tenochtitlán en la historia mundial, hay una escasez sorprendente para mí de historias sobre la ciudad después de la conquista, una escasez de interés quizás en su población mayoritaria, la comunidad indígena, conocidos como los mexicas antes de la conquista, y indios después. Entonces, cuando empecé con ese proyecto, fue una enorme sorpresa que no había un libro sobre la ciudad después de la conquista. Y en ese libro mi desafío fue de saltar de la historia bien conocida de la conquista, saltar de los años tristes de la caída de Tenochtitlán y contar de la historia antes y después, para subrayar la sobrevivencia de la ciudad mexica antes de la conquista y después de la conquista. Entonces, para mí, los personajes claves fueron los gobernantes indígenas de la ciudad, que gobernaron, que fueron miembros de la alta realeza mexica, y que ellos, después de la conquista, eso es un hecho poco conocido entre los historiadores, que después de la conquista, los gobernantes indígenas de la ciudad, el cabildo indígena, tenía más poder que el cabildo español, por territorio y también por almas bajo de su control. Entonces yo quería contar esa historia escondida de la ciudad indígena. Y por eso hay como dos líneas, dos senderos en el libro. Uno es la importancia del liderazgo indígena antes de la conquista y después de la conquista. El otro fue el papel del medio ambiente y el control del medio ambiente y la importancia del control, sobre todo de las aguas alrededor de la ciudad, antes y después de la conquista. Y lo que pasa en la Ciudad de México en el pasado y hoy en día es una tragedia del medio ambiente, porque la Ciudad de México fue como un paraíso, un paraíso de lagos. Y los aztecas, los mexicas en la ciudad sabían cómo vivir con las aguas de los lagos circundantes. Pero lo que pasa con la conquista es que llegaron los españoles de Extremadura, un terreno muy seco, y ellos querían quitar el lago de sus aguas. Entonces, intento de cambiar totalmente el medio ambiente de Tenochtitlán fue un proceso de 300 años y, en fin, al principio del siglo XX,
logró ensecar la Ciudad de México de sus lagos. Pero lo que pasa en el siglo XVI era una lucha entre diferentes visiones del medio ambiente. Uno, que era indígena, fue de encontrar una manera de vivir con aguas. El otro, que viene de Extremadura, fue un intento de pelear y luchar y lograr sobre las aguas y a llegar al punto de tener un ciudad seco. En este libro yo quería presentar otra visión de la ciudad sacado de fuentes indígenas de la ciudad. Entonces, un punto de salida eran los mapas mundiales que fueron hechos en países europeos después de la conquista. Y ahí se encuentra una imagen del mundo y la gente de las poblaciones indígenas de las Américas tienen un papel a un lado y son personajes desnudos, caníbales, salvajes. Yo quiero en este libro presentar otra visión del mundo indígena, que es culto, que son sabios, que conocían cómo manejar y vivir con el medio ambiente alrededor. Para escribir el libro yo tenía que encontrar la historia en otras fuentes indígenas que no son ocultos, pero se encuentra otro tipo de historia al dentro de estos. En el famoso Códice Mendoza, la portada, encontramos una visión de Tenochtitlan, la ciudad azteca, como una ciudad pacífica que vivían con las aguas alrededor, bajo el control de líderes indígenas. Mi argumento es que a través del siglo XVI, esa ciudad todavía existía en la imaginación de la gente indígena que vivían en la ciudad en ese siglo. En otros mapas y planos, como ese famoso mapa de Santa Cruz, conocido por un nombre de un cosmógrafo español que puso su nombre a un lado. Esto es, aunque a pesar de su nombre, es una fabricación indígena de la ciudad y nos muestra una visión de una ciudad católica bajo del control de los franciscanos, pero también indígena en su manera de presentar el paisaje alrededor, un paisaje pacífico, un paisaje bien cuidado por manos indígenas. Eso es otro punto de vista de la historia de la ciudad que no tiene nada que ver con la derrota de la conquista. También en otros archivos indígenas se encuentra la ciudad bajo el control de los gobernantes indígenas. Esto es un documento de una pintura del siglo XVI mediados que ahora se encuentra en la biblioteca de Yale. Y allí, aunque es una ciudad española, supuestamente, en la visión indígena de la ciudad se ve las parcelas, los terrenos bajo agricultoras en este lado y por este lado se ve una línea de los gobernantes indígenas de la ciudad, incluso un tal Huanitzin, que fue el sobrino de Moctezuma y fue un hombre poderoso en reconstruir la ciudad después de las batallas de la conquista. En mi libro, él es un personaje clave por su papel en reconstruir y reimaginar la ciudad como una ciudad indígena, católica, pero bajo el control de gobernantes indígenas. Se ve en ese otro archivo, el otro archivo indígena,
Otra vista a la historia española también. En esta página del Códice de Tlatelolco se ve la jura real, la jura de lealtad al Felipe II, que sucedió en la Ciudad de México en 1557. Aunque arriba se ve los miembros del Cabildo español, el arzobispo y el virrey tomando la jura en favor de Felipe. Abajo se ve una visión indígena del mismo acto. Aquí se ve los líderes indígenas de la ciudad que quieren mostrar su lealtad a la corona española y también querían mostrar su poder militar por los bailes que aparecen abajo en el cuarto filo de la imagen, donde se ve danzantes bailando un mitote, un baile indígena, pero ellos llevan el indumentario de los guerreros mexicas de antes de la conquista. Imágenes como tal presenta otra visión de la ciudad, otra idea de cómo era de vivir bajo la corona española, otra manera de vivir en un ambiente indígena dentro de una ciudad supuestamente española. Y al terminar, yo quería entrar en ese archivo indígena de la ciudad, una imagen así que a primera vista no parece que hubiera tenido nada que ver con la ciudad. Es una imagen hecha totalmente de plumas de colibrí, plumas de quetzal, y muestra una imagen bien católica de la misa de San Gregorio. A pesar de la iconografía católica, el mecenas de esta obra fue don Diego Guanitzin, el gobernador más importante de la ciudad. Esto fue hecho por artistas mexicas trabajando en el ámbito franciscano y en el ámbito de Guanitzin, el gobernador indígena, como regalo al Papa, que está nombrado arriba. Se ve el Paulo III, que fue el recipiente de ese gran regalo de parte de Guanitzin. Y desde el punto de Guanitzin, eso fue el regalo de un gran líder, el líder de la ciudad mexica, el líder de la ciudad Tenochtitlán, a otra gran líder en Roma. Y para mí, esta imagen muestra la visión indígena de la ciudad, de la nobleza indígena y su poder, cómo manejar su autorrepresentación y enviarlo al mundo. Entonces, hoy en día es una de las joyas mundial, pero viene de la Ciudad de México y es una muestra del poder, de la calidad de artesanía en México y también una muestra del poder de los gobernantes indígenas de México, que tiene la confianza de enviar, como si fuera del mismo nivel, regalos directamente a la Papa. Gracias por su atención, gracias por su presencia hoy en día. Pues muchísimas
muchísimas gracias, Bárbara, por traernos esa otra imagen del México oculto, del México enterrado, del México indígena, que sigue viviendo en el México conquistado, ¿no?